Aunque hoy es un día bastante triste y como veis, sigo en este segundo vídeo con la garganta tocadísima, pues la verdad es que hay motivos para la esperanza, hay motivos para un futuro brillante y no nos podemos dejar escapar esta generación de futbolistas jóvenes que tenemos en la plantilla que pueden llegar a hacer historia en el Real Madrid con un entrenador valiente, con un entrenador que venga con una idea de juego y con un entrenador que va a ser Xabi Alonso seguramente, que va a venir pues imponiendo un estilo de juego que yo creo que puede ir muy bien al Real Madrid. Y el futuro no pasa por Modric, lamentablemente, el futuro no pasa por Lucas Vázquez y sí pasa por Arda Güler, que ayer hizo pues una auténtica exhibición en cuanto salió al terreno de juego. El futuro pasa por Vinicius, el futuro pasa por hacer funcionar a Mbappé con Vinicius, que ayer se vio que pueden funcionar. El futuro pasa por Fede Valverde, el futuro pasa por más Asencios, el futuro pasa por jugadores jóvenes que en esta plantilla quieren ser valientes y quieren dominar los partidos. Vamos con el nuevo proyecto de Xabi Alonso y que se tiene que retocar en esta plantilla, porque Florentino, como decía en el primer vídeo, ya tiene el Barcelona fuerte, ahora falta que el Madrid no se le caiga. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este segundo vídeo del día de hoy, un día en el que pues también cabe la esperanza. Sí, yo lo tengo clarísimo después de lo que vi ayer, solo hace reforzar lo que veníamos diciendo muchos durante la temporada. Ancelotti se está equivocando, Ancelotti no prepara los partidos, Ancelotti no trabaja este equipo y al final pues ayer se vio perfectamente como cuando colocas la gente en su sitio y pese a no trabajar los automatismos, porque no va a salir de un día para otro, lógicamente, si no lo has trabajado en los entrenamientos, pero con jugadores de talento en el medio campo, con no emperrarse en ciertas decisiones, en ciertos jugadores, pues al final vemos cómo el equipo puede funcionar. Y por supuesto que vamos a analizar cuál va a ser el nuevo proyecto, lo que tenemos seguro ya, lo que puede venir, lo que tenemos al alcance de la mano, y si no lo hace Florentino, pues será una negligencia más, igual que esta planificación deportiva de este año, y lo analizaremos todo. Así que antes de nada decirte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis, dando ahí al botoncito de suscribirte, y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo vídeo. La campanita de notificaciones ya sabéis que es muy importante. Por cierto, ayer la prensa antimadridista no tuvo otra cosa que hacer que poner una cámara solo a Dani Carvajal, no a los jugadores del FC Barcelona, sino solo a Dani Carvajal, para recoger todos los insultos que dijo desde la grada al árbitro. Como veis, pues bueno, las cámaras de Movistar captaron el enfado importante de Dani Carvajal, situado detrás del banquillo del Real Madrid, con el resto de jugadores no convocados ante las decisiones de Burgos Bengoechea. Como veis, pues lo único que hicieron fue pues recoger todo lo que dijo Dani Carvajal, porque era muy importante estar pendientes de lo que decía el capitán del Real Madrid. También señalar estas declaraciones de Íñigo Martínez después del partido. Ayer teníamos, hoy ha habido mucha presión por parte del banquillo del Madrid con De Burgos. Ayer teníamos a esa persona llorando en la rueda de prensa. No se está yendo mucho, se nos está yendo un poco la pinza en ese sentido. Son seres humanos al final también. Creo que han sido muy justos. Creo que todos fallamos, pues podemos estar mejor o peor, pero llegar a esos niveles creo que no ha estado a la altura del gran club que es el Real Madrid, ¿no? Esa es mi opinión. Por lo demás, por nuestra parte, hoy le he felicitado por el trabajo que había hecho y espero que el resto también lo haga, que se ponga en su piel, porque no es fácil estar ahí y que todos te señalen y te apunten, ¿no? Entonces creo que hoy el fútbol ha ganado y eso es lo importante. Una vez escuchado todo esto, tengo que decir, y esto ya es a modo de reflexión, porque ya empezamos a meternos en lo que va a ser el futuro del Real Madrid, viene un entrenador que ya ha vivido esto como jugador, que ya ha vivido la soberbia desde el otro lado mientras pagaban al vicepresidente de los árbitros, que no se olvide.
Entonces creo que va a venir un entrenador que sabe perfectamente a lo que se enfrenta, porque él lo ha sufrido. Entonces sabe perfectamente que lo que va a entrenar y lo que va a ver en la prensa y lo que va a ver en los terrenos de juego entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, él lo ha vivido ya por 1000, porque en aquellos clásicos no tiene absolutamente nada que ver con los clásicos de ahora, y las guerras en la prensa no tienen nada que ver lo que eran en su día a lo que son ahora. Ahora es un relato, pero es verdad que sin defensa por parte del Real Madrid. Yo creo que Xabi Alonso sabe perfectamente dónde viene, sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar y sabe perfectamente a lo que quiere jugar. Y a partir de ahí es cómo se va a construir un nuevo Real Madrid y cómo se va a construir un nuevo proyecto en el Real Madrid. Ya hemos dicho en el primer vídeo del día por dónde no pasa el futuro del Real Madrid. Por dónde no pasa, porque está claro que hay jugadores que no pueden estar en la plantilla, lo hemos dicho, y hay jugadores que pues ya por edad no pueden ser el futuro del equipo. Pero hay jugadores que sí. Ayer vimos un Arda Güler que claro, veíamos cómo pues no jugaba, le daban 15 minutos, luego se tiraba 3-4 partidos sin jugar, y decíamos, pero vamos a ver, si nos falta Toni Kroos, porque se ha retirado, nos faltan jugadores en el medio campo, ¿por qué no probar a Arda Güler en esa posición? Vamos a probar opciones. Pero salía Carlo Ancelotti a rueda de prensa a decir que no lo había probado ahí con sus cojonazos, nos lo decía, y que, bueno, podría jugar ahí, pero que no lo estaba considerando. Y nos lo teníamos que tragar. Llegó a salir a rueda de prensa a decir que la gente criticaba mucho, pero que no había hecho tantas alineaciones como él, ni había hecho tantos cambios como él. Y al final hemos visto, y eso es lo que le da rabia realmente al madridismo, entre los que me incluyo, me da mucha rabia el ver que hemos perdido una temporada de un futbolista que se podía haber salido en esa posición por un terco que había en el banquillo. No tengo ninguna duda de que Xabi Alonso va a construir este nuevo Real Madrid a través de jugadores de talento. Yo no digo que con Xabi Alonso vaya a ser Arda Güler un titular indiscutible, pero que sin duda el Real Madrid de Xabi Alonso va a contar con jugadores como Arda Güler, con jugadores de talento que pueden dotar de balones a los de arriba, que puede filtrar balones entre líneas, que pueden conducir el balón, que a balón parado son una auténtica amenaza. ¿No vimos ayer el cambio que ha pegado el Real Madrid en cuanto al balón parado desde que Arda Güler entra en el campo y empieza a sacar los córner? Es que, de verdad, es brutal. Es brutal la amenaza que es el equipo con un tío que pone muy bien los balones. Entonces, claro, pierdes a Toni Kroos, pero tienes jugadores en la plantilla que pueden hacer funciones. No digo que vayan a ser Toni Kroos, porque Toni Kroos son palabras mayores. Pero Arda Güler, desde luego, es un jugador que puede hacer funciones parecidas. A mí me recuerda mucho, y yo lo decía ayer en directo, a Mesut Özil. Me recuerda muchísimo y me parece un jugador que es ilusionante para el futuro del Real Madrid, que es un jugador con el que se tiene que contar. Otro jugador con el que se tiene que contar, que ayer estaba muy triste y que tiene que ser capital en este equipo, ya lo es, pero desde luego con Xabi Alonso va a ser mucho más y va a aprender dónde se tiene que mover, es Fede Valverde. Fede Valverde es verdad que se mueve por todo el campo, pero yo creo que con Xabi Alonso va a tener funciones mucho más definidas y que va a ser un jugador, pues va a seguir siendo un jugador capital y se tiene que convertir en el capitán del barco, o uno de los capitanes de este barco. Tiene que capitanear este vestuario y creo que va a ser un jugador que crezca mucho con Xabi Alonso también, todavía más. Otro jugador que es capital en este equipo y que lo va a ser todavía más y que no va a correr como un pollo sin cabeza y va a correr de más en esta plantilla, porque claro, como no están ordenados y no hay un trabajo en este equipo, es Jude Bellingham. Jude Bellingham ayer se casca un partido, sobre todo en la segunda parte, que es espectacular. Es espectacular. Ayer lo que hace Jude Bellingham, enganchando, entrando de segunda línea, dotando de balones
corriendo, luchando. Es espectacular el partido que hace ayer Jude Bellingham. También hay que señalarle que en el primer gol, en la primera parte, se queda protestando. Hay que decirle a Jude Bellingham que tiene que ser protagonista con el balón. Y que luego no hay que protestar ese tipo de cosas. Vinicius, por supuesto, va a tener también una función mucho más definida. Los dos de arriba, tanto Kylian Mbappé como Vinicius Junior, creo que van a jugar a otra cosa. Y que ayer se vio que son dos jugadores que arriba se pueden entender muy bien. Desde el esfuerzo, por supuesto. Ayer vimos como si el equipo aprieta arriba, y no tengo ninguna duda de que con Xabi Alonso se va a presionar tras pérdida mucho más agresivo, pues se van a conseguir otras cosas. Cuando tú no vas acobardado a jugar con el rival y no esperas atrás, pues ocurren este tipo de cosas, que tú te conviertes en protagonista y mandas en el partido. Y ayer, pues es verdad que es cierto que no generamos ningún gol de jugada, todos fueron a balón parado, pero creo que el Real Madrid con Xabi Alonso crecerá muchísimo con los jugadores que tiene. Hay jugadores que ahora mismo, y lo decía en el vídeo anterior, parecen que son jugadores que han hecho una temporada muy mala y que no son recuperables, como por ejemplo Camavinga. Se lesiona mucho, no lo vemos para el medio campo, qué mala temporada ha hecho. A lo mejor pues será uno de los jugadores que más crezca con el nuevo entrenador. Y luego hay que ver, yo ya he dicho, salidas dolorosas, puede ser la de Rodrigo, pero oye, vamos a ver qué opina de todo esto Xabi Alonso cuando coja el timón de este barco. El futuro, pues el futuro, Florentino Pérez, ya decía, y lo sigo repitiendo, ya tienes un Barcelona fuerte, ahora dedícate al Real Madrid. Pasa pues por jugadores en los que no te tienes que gastar mucho, como puede ser, pues por ejemplo, Miguel Gutiérrez, o puede ser Alex Jiménez en el Milán, y luego pasa por reforzar ciertas partes de la plantilla que hay que reforzar, como por ejemplo, viene Alexander Arnold a reforzar, vienen jugadores que creo que pueden aportar, como yo creo que va a ser el caso de Miguel Gutiérrez, y creo que hay que reforzar el central, hay que gastarse la pasta en un pivote, en hacer jugar a este equipo en el medio campo y dotarle de más variedad en el medio campo. Yo creo que ahí hace falta talento y creo que hay que comprar talento en el medio campo. Y luego vamos a ver si pues tienen en cuenta algún jugador del Castilla, como puede ser Gonzalo, como 9 de referencia, o bien van al mercado a por un 9 tipo Joselu. Pero la realidad es que se necesita un 9 de área, que no vaya a ser un jugador que vaya a tener muchísimos minutos, pero que creo que el futuro pasa por eso. Jugadores que me vienen a la mente, por ejemplo, para el lateral izquierdo, si sale Mendy y sale Fran García, pues por ejemplo es Carreras, jugador que estuvo en la cantera del Real Madrid, igual que Alex Jiménez, que tienes encima una opción de recompra al Milán, y que yo creo que puede ser muy interesante porque se está saliendo. Y Carreras en el Benfica puede ser un jugador que dote al Real Madrid de lo que necesita el Real Madrid. Entonces hay que gastarse la pasta este verano, y creo que todo se lo tiene que llevar prácticamente, salvo a lo mejor un 9 de área, pero no estamos hablando de un 9 top en el mercado, salvo sorpresa, y todo se lo va a llevar, yo creo que la media y la defensa. Creo que ahí es donde hay que reforzar. No podemos tirar una temporada con 2 centrales prácticamente. No sabemos cómo va a volver Militao. Vuelve Joan, que también ha tenido una lesión de larga duración. Bueno, creo que hay jugadores que son un melón por abrir. Hay otros que pues son una incógnita también, no porque no hayan rendido en el pasado, sino por todas las lesiones, como es el caso de Militao. Y hay que ir por lo menos a por un central titular para este equipo. Y luego vamos a ver qué es lo que aporta pues el nuevo entrenador, que será Xabi Alonso, que seguramente pues pueda jugar con 3 centrales. Puede ser incluso que Carvajal lo utilice en ese tercer central, con carrileros largos. No nos extrañe ver con Xabi Alonso a Carvajal como tercer central y a Alexander Arnold de carrilero largo.
no nos extrañe ver ese tipo de dibujo en el Real Madrid. Así que bueno, vamos a ver, porque ya os digo que el Real Madrid con Xabi Alonso yo creo que va a cambiar mucho. Yo no sé si va a triunfar Xabi Alonso en el Real Madrid o no. Yo lo que sé es que Xabi Alonso va a querer jugar a otra cosa, que va a tener muy claro y va a ser muy reconocible el Real Madrid de Xabi Alonso. Luego vendrán o no vendrán los títulos, pero desde luego creo, y lo vimos ayer, que con esta plantilla se puede jugar mucho mejor al fútbol pese a las bajas, y yo creo que Xabi Alonso viene con una idea clara y vamos a verlo desde el primer día. Hace falta trabajo en esta plantilla, hace falta disciplina, y yo creo que Xabi Alonso viene con disciplina, porque allí en el Bayer Leverkusen ya hablan de él como un tío que no perdona ni que llegues un minuto tarde a un entrenamiento. Así que creo que sabe perfectamente lo que quiere en el Real Madrid, y solo falta que el que manda en este club pues se preocupe menos de un Barcelona fuerte y más de un Madrid fuerte. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.